Bien, ahora pido por favor que nos acompañen los panelistas de la siguiente, del panel 10 y del panel 11, por favor, el panel 10. Entonces, en el panel 10 tenemos el panel Ciberseguridad en el Sistema Financiero, que estará moderado por la doctora Erika Mata, CISO de Bancoppel, por quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. En el panel 11 de la sala azul estará moderado por la doctora Isabel Davara de Marcos, socia fundadora de Davara Abogados. Un fuerte aplauso, por favor. Está reñida la competencia entre sala verde y sala azul, así que elijan su mesa y bienvenidas, bienvenidos. Adelante, por favor, moderadoras. Buenísimo. Pues muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. No tengo idea, pero... Sí. Y bueno, gracias a la asociación y esto está maravilloso. Digo, no, decía hace un minuto nos faltaba el Berto, pero está bien, ¿no? Nos dimos en la mañana, platicamos del ABM sin problema. En nuestro panel está Santiago Fuentes, de la Asociación de FinTech, y ya nos conocíamos, pero no nos acordábamos tanto en persona de Alejandro. Entonces, ¿por qué no cada uno se presenta y nos dice qué hace en la asociación, Bien, en sus asociaciones? Claro que sí, Erika, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañan y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo me presento, soy Santiago Fuentes, soy el vicepresidente. ¿Ahí no me escuchan? ¿O más? Acá con este mejor. Perdón. Este, pues bueno, mucho gusto, Santiago Fuentes, soy el vicepresidente de la Asociación FinTech México, ¿no? A final de cuentas, pues muy similar al ABM, ¿no? A final de cuentas, pues la industria FinTech ha crecido pues exponencialmente en los últimos años en México y pues tenemos una agenda bien interesante en temas de ciberseguridad y en cumplimiento en materia de seguridad de la información para nuestros amigos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México. ¿Alguien aquí de la CNBB? ¿No? ¿Todo bien? Buenísimo. Y por otro lado, soy el cofundador y director general de Delta Protect. Somos una empresa de ciberseguridad. Llevamos 6 años en el mercado, dando soluciones de ciberseguridad a un amplio portafolio de clientes en México y en Latinoamérica. Un gusto estar aquí. Súper, gracias Santiago, mucho gusto. De nuevo, ya nos conocíamos, pero más o menos. José Alejandro Labrador, gracias a todos por acompañarnos, que veo por aquí varios que están con nuestro color, entonces gracias por estar escuchándonos, aquí con la competencia que tenemos al lado. Pues un gusto, yo soy José Alejandro Labrador de Cisco Systems, tengo el gusto de liderar la práctica de ciberseguridad del lado de Cisco para el segmento privado y somos uno de los patrocinadores del evento y pues somos una empresa líder en ciberseguridad, estamos muy contentos en serlo y sobre todo participar en este tipo de foros para poder hacer conciencia todos juntos. Excelente. Bueno, además vamos a compartir micrófono, ¿no? Bueno, hice acordeón porque el título Ciberseguridad en Sistema Financiero es como súper amplio y está genial que estás aquí porque, digo, no es para presumir, pero en las regulaciones que me tocó participar, 2005, seguridad en servicios financieros, en medios electrónicos, y luego en el 2018, seguridad de la información, tal cual después de los incidentes que sabemos que ocurrieron con sistemas de pagos de algunas instituciones. Y después, junto con Elena, se hizo una super labor para tratar de sacar la parte complementaria como para las fintech, ¿no? Con todas las quejas de por qué queremos poner algo tan robusto, con un marco de control tan fuerte en empresas en donde tienes 4 chavitos del TEC haciendo fintech o fintechs gigantes como tipo Clip, por ejemplo, que ya como que rebasa el límite de ser fintech, pero sigue considerándose estando ahí, ¿no? Entonces, es súper complicado porque ha sido difícil desde la regulación decir esto le aplica a todas las entidades financieras sin importar el tamaño. Y el tamaño sí cuenta porque unos son más adversos, otros son más abiertos a riesgo, unos tienen como más capacidad de poner estructuras de control gigantes y otros no tanto, ¿no? Hice mi acordeón, pero creo que este contexto ayuda mucho a entender cómo funciona, porque sí está regulado, no se inventa, ¿no? O sea, todas las entidades reguladoras del sector financiero en el mundo se hablan
Y tanto se habla que nuestra ley fintech no está inspirada solo en mexicanos, ¿no? O sea, está inspirada en el NIS, GDPR y todo esto que ocurrió, PDCS2, o sea, está como bien inspirada en cosas de Open Banking, Open Finance. Creo que está mal llamada fintech porque es más como Open Finance que solo fintech, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y hay como un buen de cosas que hacer ahí. Y en esta primer pregunta que puse, no nada más de los bancos, sino de los proveedores de servicios de bancos, ¿no? Y creo que está bien ejemplificado con Cisco y contigo, es cómo hoy están interactuando o cómo hoy ustedes sienten que estas tendencias de participación en donde hay empresas que ofrecen ciertos servicios para operaciones, para transacciones, para préstamos, para tarjetas, para POS, para un montón de cosas que aportan al sector financiero y cómo más allá de la regulación están tratando de cuidar el ecosistema completo. Bien. Buenísimo, ¿no? Muy buena pregunta y gracias por el contexto, Erika. Mira, a final de cuentas, y bueno, qué bueno que, o sea, bueno, que no está la BM hoy, los extrañaremos, ¿no? Bueno, al contrario, qué mal que no están, porque al final de cuentas está bueno el round entre bancos y fintechs, ¿no? Oye, ¿quién es más seguro? ¿Quién puede ser más ágil? ¿Quién tiene infraestructura basada 100% en la nube versus infraestructura on-prem? ¿Qué puede ser tan vulnerable en ese sentido, ¿no? Yo un poco como lo veo y la perspectiva que hemos visto tanto desde la asociación como a nivel personal en Delta Protect es, pues sabemos que a final de cuentas somos la industria más atractiva, ¿no? Y hablemos pues, no solo de banca tradicional, ¿no? Ni de banca moderna ni de fintech, pero de SOCAPs, SOFOMES, SOFIPOS, o sea, todo el tipo de entidades que pueden ver y a final de cuentas, pues creo que sí está en el core de la operación, no necesariamente tener un simple cumplimiento, ¿no? Sino pues realmente invertir de forma proactiva en mi ciberseguridad. Por otro lado, de lo que comentas en esta parte del PSD2, ¿no? Muy relacionado a temas de Open Finance y Open Banking, creo que ahorita tenemos una súper oportunidad para más adelante, para realmente poder compartir data, pero creo que pocas instituciones realmente se detienen a decir, oye, la vulnerabilidad crítica está a nivel API, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que se ha comoditizado muchísimo el tema del pentest, el tema de soluciones anti-malware de nueva generación, endpoint protection, firewalls, load balancers, etcétera, ¿no? Sino realmente creo que hay que profundizar un poco más en dónde están esas vulnerabilidades que le pueden dar en la torre al sistema en general, ¿no? Y una parte más de la pregunta, pues este tema de, oye, sobre regular, ¿no? Como dijiste, ya había unos chavitos del TEC, ¿no? Que, oye, pues al final, y bueno, no, bueno, de cualquier lugar, ¿no? Oye, pues sí, de los fintequeros, todos, en su mayoría me atrevo a decir que son jóvenes, que al final de cuentas dices, oye, ¿hasta cuándo quieres sobre regular? Pues para realmente que estés seguro de lo que se está construyendo, ¿no? Porque hablabas con estos chavitos que lo que quieren hacer, pues realmente es, oye, tenemos a 60% de la población excluida de servicios financieros y yo traigo un buen producto y ahora me sobreregulan. Pero pues yo creo que realmente tiene que estar eso. Oye, si realmente queremos escalar y replicar productos seguros, pues tiene que estar en el core de la operación, ¿no? Entonces, pues mira, creo que pues, la Comisión Nacional Bancaria y Banco de México pues han hecho un muy buen trabajo, ¿no? Yo no llamaría sobre regulación, la verdad, o sea, claramente creo que al contrario, hay muchísimas áreas de oportunidad y de mejora en temas de definiciones y requerimientos puntuales, ¿no? Por ejemplo, para las fintech, algo que me parece muy bueno es, oye, tal vez estas fintech no tienen el presupuesto ni los recursos para tener un CISO full time, pero sí pueden tener un CISO tercerizado o un CISO as a service. Así que ya lo levanto yo. Eh, entonces, pues sí, creo que un poco por ahí, ¿no? Y a final de cuentas, dentro del pool de proveedores que hay en México, ¿no? Pues creo que cada uno se ha ido posicionando en cumplir con un requerimiento que pueden tener. De acuerdo, ahora echándonos un paso para atrás en lo que comentan, especialmente lo que comentabas, Carla, pues la pregunta es sumamente amplia y si lo vemos, pues antes la regulación era un tema por cumplir, un tema que tenía que estar y era binario, está o no está. Voy a decir antes por tratar de cambiarla hacia adelante como un tema más proactivo, pero hoy también lo podemos ver como un habilitador. Si cumplimos, podemos tener acceso a proveer más servicios. Si cumplimos, podemos hacer más. Si cumplimos, podemos tener estas alianzas con otros países que nos exigen y nos demandan que estemos ahí para poder convertirnos en esa siguiente evolución de lo que es este negocio. Entonces, caemos desde los que están regulados y tienen que cumplir hasta los que están recomendados y deberían de cumplir o posiblemente hacia adelante deberían de voltear a ver porque eventualmente les va a caer la regulación. Ahora, ¿qué pasa
con estas nuevas tecnologías como inteligencia artificial. Lo que empezamos a ver es, no forzosamente todas esas nuevas tecnologías están reguladas y están bajo estos marcos normativos. Muchas de las instituciones lo que tienen que hacer es crear sus propios marcos para evolucionar para allá y eventualmente ver qué tanto empatan con las que se van a hacer a nivel nacional, a nivel internacional, pues lo tienen que hacer porque lo que no puede parar es la innovación y lo que no puede parar es ofrecer estos nuevos servicios de banca y hacer mucho más accesibles hacia el público en general. Entonces creo que es un tema que da para mucho, probablemente con otro tipo de bebidas, pero eso lo discutimos después. Pero definitivamente el tema normativo, hoy en día podemos cambiarlo no solo de regularnos y mantenernos o contenernos, sino impulsarnos a algo más. Y yo creo que no quisiera encasillarlo en el tema regulatorio por dos cosas. Uno, la regulación tiene un objetivo muy, o sea, las autoridades reguladoras buscan estabilidad de mercado, libre competencia y como el mínimo básico, ¿no? Entonces, creo que más allá de la regulación es qué quiere cada empresa lograr como propósito. Y hoy la seguridad que dicen no hay ROI, claro que sí, o sea, hoy la seguridad vende, pero hay que cumplirla, ¿no? O sea, si tú dices que vas a hacer algo que no clonas, que estás seguro, que no sé qué, y quieres confianza, hay que cumplir esas promesas de mercado para que también ganas confianza el ecosistema. Y cuando decimos ecosistema, justo está lleno de servicios que no necesariamente están construidos o por una sola institución, porque tienes que convivir con otros actores, no importa si es fintech, no importa si es tercero de una, o sea, con alguien, ¿no? Entonces, a la hora de tener que convivir, todos tenemos que hablar como el mismo idioma. Y esto que está de moda decir la postura de seguridad, pues es más bien, ¿cuál es la postura de negocio? ¿Qué tan adverso, qué tan abierto estoy a riesgos? Y creo que a veces no hablamos riesgo, ¿no? Hablamos del servicio, pero no necesariamente el riesgo de negocio. Hablamos seguridad y cuidar seguridad, pero no necesariamente como para qué. Creo que cuando entiendes para qué, va un poco en el sentido en el que se acuerdan qué servicios, qué ofrecemos, cómo lo ofrecemos y cómo interactuamos, más allá del contrato o del si cumplo, si te caen o si no. Y ya llegó Maripili, mejor ya no decimos del regulador, pero, no, no, pero creo que está increíble porque entonces, si la idea es llegar al Open como sea, ¿no? Este, con no, es que no quiero decir México en estos tiempos porque estamos viendo algunas autoridades medio debilitadas, pero creo que está más en el interés de cada institución financiera con lo que ofrezca, cuidar el ecosistema para preservar la confianza de los actores, ¿no? Cisco, quien sea, tecnología, lo que sea, que no vamos a parar, y también con actores que son parte de la operación, como dices, del core de las instituciones, ¿no? ¿Qué del lado de fintech estás viendo desde la asociación que están aportando más allá de los préstamos y de tarjetas? O sea, ¿cómo crees que la asociación o las empresas de fintech desde tu trinchera están aportando hacia adelante en el sector financiero que ayuda a generar este entorno de confianza? Bien, me encanta, Erika. Gracias. Mira, a final de cuentas, creo que un poco lo que hemos visto nosotros en la industria, si no me equivoco, ¿no? Que además nos acompaña Rodrigo de FinTech México, hay 160 miembros dentro de la asociación, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Y sí me atrevo a decir que la industria FinTech en México, no necesariamente por regulación FinTech, AIF, PCI, FCs, sí me atrevo a decir que lo que hemos visto con las empresas es punta de lanza en ciberseguridad, ¿no? Y mucho más allá de otras empresas que igual son reguladas. ¿Qué veo, no? A final de cuentas, creo que el tener una infraestructura 100% cloud-based, hablemos de Amazon Web Services, de Google Cloud, de Microsoft Azure, hace que sea muchísimo más fácil el poder implementar ciberseguridad en tu infraestructura, ¿no? Y por otro lado, ¿qué veo? O sea, mira, desde la Asociación FinTech tenemos nuestra mesa, bueno, desde el Comité de Ciberseguridad tenemos 3 mesas, una de fraude, que justamente igual Maripili nos acompaña, ¿no? Creo que el tema de fraude es algo que el sector financiero a nivel macro todos nos tenemos que preocupar. Hay datos
creo que faltan datos, ¿no? Entonces tenemos que tener congruencia de datos de qué es lo que está pasando en la industria en México. Tenemos otro de un grupo de expertos, ¿no? Que al final de cuentas pues, es compartir pues realmente qué buenas prácticas, compartir herramientas, toolkits, herramientas open source y también pues compartir si tengo alguna herramienta licenciada. Y el otro ya va más de la mano en temas de cumplimiento, ¿no? Y no necesariamente requerimientos por parte de la CNBB y México, sino, oye, ¿cómo podemos realmente alinearnos a pues lo que decías, a NIST, con alinearnos a PCI, realmente, o sea, exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo que creo es que, que FinTech como industria, pues sí se ha posicionado de forma muy segura, ¿no? Al igual que junto con los bancos que pues realmente se invierten, hay unos chiquillos que creo que no se lo toman tan en serio, ¿no? Y por otro lado, pues creo que se tiene que compartir mucha información con el resto de las entidades. Por ejemplo, las OCAPs, ¿no? Las cooperativas, creo que también lo están haciendo muy bien, o sea, realmente están empezando a digitalizar sus plataformas, sus tecnologías y tienen yo de repente que platico con ellos me asombro y digo, oye, interesantísimo que realmente tienes tecnología tan avanzada y lo estás haciendo tan bien, ¿no? Entonces, creo que falta todavía compartir mucho eso. Sumando encima de la pregunta y la gran respuesta que nos da aquí Santiago, creo que también nos debe de regresar todo esto a reevaluar mucho cómo estamos haciendo seguridad. Y me refiero a no lo que nos comentabas, Erika, no, todo lo que hacemos, y digo, del lado de Cisco puedo hablar, tenemos un portafolio grande de soluciones, y no importa la marca, tenemos mucho allá afuera, pero al fin y al cabo tenemos que regresar con el usuario. ¿Cómo está viviendo el usuario esa vida digital? Y lo vemos hoy en día en un México y en Latinoamérica complejo, porque si bien tenemos una cantidad de oferta amplia y vasta y seguimos creciendo, por otro lado, temas de regulaciones, temas de realmente qué tan factible es llegar a los actores maliciosos atrás de las barras y que realmente la ley se cumpla, tenemos un gap importante. Entonces, hoy en día tenemos que reevaluar este usuario tradicional, cómo vive su vida digital. Si realmente tenemos suficiente awareness, están entendiendo todo lo que está sucediendo, pero por otro lado, si están cumpliendo con lo mínimo necesario, hablando de ciberhigiene y hablando de mejores prácticas. Oye, ¿sabes a qué mensajes cuando te llega y te dicen que tu paquete de Amazon o de estafeta viene tarde, le vas a dar clic o no le vas a dar clic? Oye, si te llaman y directamente dicen que la institución bancaria ¿le vas a hacer caso o no? ¿Cómo compruebas que son ellos? Es más, cosas tan sencillas como contraseñas, MFA, esas mejores prácticas hay que reevaluarlos. Entonces, cuando vamos a esta vida digital del usuario, tenemos que pensar que con todo y que nosotros como empresas o como servicios estamos evolucionando, tenemos que ser más por ellos para que realmente se cumplan ambos lados de la ecuación. Bueno, Y la evolución es complicada porque nos cuesta trabajo como cambiar paradigmas y estamos viendo que en seguridad están cambiando paradigmas. O sea, los SIEMs están desapareciendo como los conocemos. El modelo de de seguridad ofensiva está cambiando como acostumbramos a conocerlo. Y como que nadie se está atreviendo a decir, llevamos 10 años haciendo cosas que a lo mejor hay que repensar para volvernos, como dices, más proactivos y más proteger y empezar a hablar más riesgos que solo la tecnología por la tecnología, porque tenemos que cuidar el dinero de todos, ¿no? El de los inversionistas, el de las empresas, el del mercado, el del ecosistema, el de los clientes y además generar confianza para que sean pues parte de todo un entorno. Está bastante interesante, ¿no? Porque entonces ahora es una combinación de actores, más allá de tecnología, y después de todos educarnos. Y eso creo que es también súper complicado, ¿no? Voy a brincar un poco el tema de ciberriesgo, independientemente de si no es tan, ayer me tocó hacer una charla y preguntaba, ¿cuántos de seguridad siguen estando solo en el mundo de tecnología? Más de la mitad, ¿no? ¿Y cuántos de y cuántas organizaciones hacen evaluaciones de riesgos de seguridad de la información? Súper poquitos, porque pensamos que hacer análisis de vulnerabilidades ya es hablar riesgos, o hablar de amenazas ya es hablar riesgos, y en realidad no, o sea, son componentes del riesgo, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hablar sector financiero a fuerza, tenemos que hablar de riesgo, sino cómo queremos elevar las discusiones de seguridad a un nivel de comité de dirección o de comité de auditoría o de consejos, y entonces tomar las cosas como más en serio con todos los actores que participan. Yo insisto en el ecosistema, porque ya es más allá de solo el entorno de tecnología, ¿no? Y en ese ecosistema entran autoridades también. Entonces, ¿ustedes cómo colaboran hoy
o en estos tiempos o hacia el futuro, en el tema de contribuir o no en las mediciones de riesgos y después cómo, cómo ven que se puede integrar para que todos hablemos riesgo desde el punto de vista de esto, ¿no? La probabilidad que nos ocurre un algo y qué medidas necesitamos tomar para estar dos cosas en el sector financiero, o que no nos pasen tan seguido incidentes de seguridad como los que hemos visto en los últimos tiempos, ya sea por accesos no autorizados, por identidades, por ataques, por un montón de cosas, o que no, que cuando me ocurra, porque eventualmente va a ocurrir algo, no nos cueste la vida, ¿no? Bien, no, es una excelente y complicada pregunta. Yo un poco lo cuento un poco desde mi experiencia, ¿no? Y un poco de anécdotas, que a final de cuentas, y ahorita cuando nos compartiste las preguntas, lo veía, ¿no? Oye, ¿cómo está tomando esto el Consejo de Administración, ¿no? O los directores, los distintos directores que puede tener una organización. Hoy aquí estamos puros geeks y apasionados de ciberseguridad, ¿no? Y podemos hablar horas y horas y horas y horas de riesgos, ¿no? Y de, oye, cómo realmente podemos incorporar una metodología basada en riesgos. Lo que nosotros hemos hecho, que creo que nos ha funcionado muy bien, es enseñárselos for dummies, ¿no? O sea, realmente enseñarles un reporte muy sencillo en colorcitos, ¿no? O sea, realmente, y también realmente reducirlo a los menores tecnicismos posibles de cómo tienen que ir mitigando esos riesgos, porque si no, pues entras un loop infinito, le empiezas a presentar al director del consejo de administración y a los 4 minutos ya lo perdiste y está en su celular, ¿no? Exacto. Bueno, tienes 4 minutos, ¿no? Pero entonces, al final de cuentas, justo, ¿cómo lo puedes hacer mucho más ágil? Y también, nuevamente, aquí hoy estamos pues, entusiastas y nos dedicamos a la industria de ciberseguridad, pero ustedes lo han visto, ¿no? Lo complicado que es ver, oye, con legal, con compliance, con recursos humanos, porque todo el mundo cree que esto que estamos haciendo hoy aquí es solamente tecnología. Sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, al final de cuentas es, creo que concientizar internamente, no desde el grado de, oye, ¿qué es ciberseguridad? Y el aumento en los ciberataques y qué es phishing, ¿no? Sino realmente que nuestros pares en las empresas pues, entiendan pues, los riesgos asociados y cómo partiendo de una metodología basada en riesgos, pues realmente podemos ir mitigando pues, todo lo que se vaya detectando, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? En simplificarlo y en tema de aware, de una metodología de riesgos y que no se vuelva algo tan tedioso de cumplimiento continuo y, o sea, hacerlo ágil, ¿no? Creo que hay que hacerlo ágil porque pues, es algo que tal vez ha cambiado la tecnología, han cambiado los ataques, han cambiado pues, las herramientas, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo. ¿Cómo automatizamos y aceleramos también de cierta forma ese cumplimiento y esos controles asociados a ese riesgo, ¿no? Creo que ese es el reto que tenemos. Concuerdo contigo, Santiago, y concuerdo también con tu afirmación de qué pregunta tan difícil. Definitivamente es una pregunta compleja que nos da para más tiempo. Y de nuevo, los 4 minutos, ¿no? Los famosos 4 minutos. Regresando un poco a ello, pues sí hemos visto un aumento de interés realmente por los comités, por los boards, en regresar a decir, oigan, ¿qué está pasando allá afuera? Para empezar, que otros organismos como el World Economic Forum ya empiecen a hablar de ciberriesgos, pone en mesa de gente que antes no volteaba a ver esto, decir, hey, ¿cómo estamos? Y hacen las preguntas difíciles que no tienen que ver nada con la cantidad de amenazas que tenemos o con la cantidad de incidentes que paramos. Oye, estoy preparado, oye, eso que pasó allá me afecta a mí o no, oye, si tenemos algo, ¿qué tan rápido puedo responder? Empieza a operar de esa forma. Si nos vamos para atrás, pues realmente esa awareness también ayudó hasta cierto punto, no es que haya sido algo bueno, pero en 2018 este evento con SPAY ayudó mucho a hacer conciencia de, hey, somos frágiles. Sistemas de pago. Gracias por la aclaración, Erika. Con sistemas de pago, ayudó mucho a hacer conciencia de que realmente es un sistema frágil y que tenemos que tener una cultura de ciberseguridad en todos lados. Regresando un poquito a los boards y a las empresas y directamente a las instituciones financieras, lo que sucede es pues que estamos hablando de cultura y tenemos que tener esa cultura todos. Y lamentablemente es algo que no podemos rápidamente generar a billetazos y no es algo que tiene una solución de un día para otro. Hay que invertir en ello y es un tema recurrente y sí se puede llegar a volver tedioso, entonces hay que hacerlo de una manera inteligente. Y estoy de acuerdo con tu afirmación, Santiago. Creo que no tenemos que caer en todos los detalles y hay formas de hacerlo de manera innovadora donde la gente se quede con el mensaje correcto y tenga esa perspectiva de poder estar listos para este tipo de incidentes. Pero cuando hablamos de cultura tenemos que regresar a estar invirtiendo de manera constante para que todo mundo sepa el rol. Entonces cuando tenemos un incidente, saber cuál es el rol de cada uno de nosotros. Y eso incluye a los directivos que muchas veces creen que a ellos no les impacta. ¿Y quién va a tener el rol de comunicación? ¿Y quién está tomando las decisiones? ¿Y quién va a hablar con los clientes? Eso, si no se tiene previo a un incidente, lamentablemente es una fórmula para fracaso. Por otro lado, otra de las tendencias que viene justo de esta pregunta es el
hacer algo que vienen haciendo las empresas y las instituciones durante mucho tiempo, que es trasladar el riesgo. Entonces tenemos un riesgo y yo en una empresa o directamente en la institución, pues me puedo afianzar y apalancar para poder trasladar ese riesgo a un tercero. ¿Lo podemos hacer así aquí? Sí, pero tiene un matiz diferente con la parte tecnológica. La matiz es que con todo y que traslades el riesgo financiero no solucionas el problema operacional. Entonces, ¿cómo complemento el poder saber que ese actor malicioso o ese riesgo ya está fuera directamente de mis instalaciones y puedo regresar a operar? Entonces, luego una fórmula frágil porque tenemos que verlo tanto sí por el lado de los números, pero también por el lado tecnológico. Oye, y agregando a eso, Alex, nada más me encantó lo que dijiste en esta parte del Foro Económico Mundial, ¿no? Del World Economic Forum, que no sé si han visto, pero tienen esta agenda global, ¿no? De múltiples empresas de todo el mundo que están ahí. Y creo que es bien importante tenerlo cerca, ¿no? Estamos hablando de temas de GDPR, estamos hablando de la ley de ciberresiliencia de la Unión Europea, de Chile, etcétera. Pero al final de cuentas, a mí lo que me gusta del World Economic Forum es justamente eso. Tienes a los 500 CEOs más poderosos del mundo hablando de ciberseguridad y riesgos de forma sencilla, rápida, ágil, sin meternos a todo lo que hay detrás, que pues eso ya es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y con grupos de trabajo específicos por sectores. Voy a rescatar dos cosas. El tema de cultura, ¿no? Porque dices, más allá de lo que dice la regulación, más allá de los números, llegamos otra vez el tema de cultura con el ecosistema completo, ¿no? Al interior, con los clientes y con quién queremos, a dónde queremos preparar. Porque además hoy se cumple esto que en las clases de seguridad siempre decimos, que la consecuencia de un acceso no autorizado puede derivar en un fraude. Si caes en un phishing, puede derivar en un fraude. Y hoy además tenemos ya una modificación en la regulación para hablar fraudes en sistemas, en medios electrónicos, que nacen en seguridad, pero que estamos también viendo las consecuencias con un fraude. O sea, no todo es, al final es fraude, ¿no? Sabemos, ¿no? Lo venden la información, etcétera, pero las consecuencias sí son operativas o con datos o todo junto, ¿no? Apareces en el periódico, más no operas, más te bajan la cortina, más todo junto. Entonces sí vale la pena como ver los grupos y qué está viendo la regulación. Estoy rescatando, ¿no? O sea, al final la regulación nos va a ayudar a apalancar. Súper triste que me tengan que enredar en la bandera de compliance para poder hacer cosas de seguridad. Y es en donde la parte de cultura creo que tiene se vuelve el componente muy importante para poder hablar riesgo y mitigar. Pero yo tengo una pregunta para ti, Alejandro, ya en los 4 minutos que nos quedan, así que muy chiquín. ¿Cómo ustedes, eres un ejemplo de compañía de tecnología, pero también las empresas de tecnología están cambiando? O sea, Cisco pasó a hacer redes y ahora hace seguridad. Y está pasando con muchos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de estos. ¿Qué están viendo que pueden hacer distinto y no solo fierro, que pueda ayudar en este ecosistema como más operativo, regulado, con clientes y de confianza? Muchas gracias y continuamos con las preguntas difíciles, ¿va? Continuamos con las preguntas difíciles. No viene en el script nada de esto, Erika. Esta parte no les platicamos, ¿verdad? No, es una gran pregunta. Definitivamente Cisco nace como una empresa de redes y sigue siendo nuestro core. Pero llevamos 18 años haciendo seguridad muy cercano a nuestro core y nos hemos expandido. ¿Qué es lo que nos llama para allá? ¿Qué es lo que nos hace realmente valer? Es el compromiso con los clientes. El compromiso con los clientes de decir, tengo un servicio crítico para ti que tengo que proporcionar de día a día y tiene que ser un servicio seguro. Todo lo que yo haga para ti, que sea conectarte, habilitar tu comunicación, tiene que ser seguro. Hoy lo que vemos hacia las instituciones financieras es que esa continuidad de servicios, no en el día a día tradicional, cuando las cosas están sucediendo bien de 9 a 6 de la tarde, sino cuando realmente estamos estresados, realmente cuando está ocurriendo un incidente, ahí es cuando tenemos que operar mejor y estar más cerca de ustedes. Por eso nos hemos expandido y salido directamente de ese área de confort que siempre ha sido las redes, para poder abarcar más y poder dar ese valor agregado. Entonces creemos que el compromiso con los clientes nos lleva para allá y tenemos con qué hacerlo. ¿Me invitan a las pruebas? Nos invitan a algunos clientes. Creo que depende mucho de los clientes en cuanto a sector y en cuanto a relevancia. Muchas veces nos invitan cuando estamos más cercano al core. Ahí es donde nos invitan y donde nos hacen partícipes de esas pruebas. Y creo que es lo más sano, porque de eso pedimos nuestra limosna, para serte muy honesto, que es, no me llames solo cuando está el problema, ayúdame a prepararte mejor antes de que ocurra y es justo la mejor práctica. A ti te invitan en las pruebas de seguridad. Pues sí, o sea, al final de cuentas creo que pues la gente obviamente
no quiere decir cuáles son sus problemas, ¿no? Y nadie quiere decir que tuvo un incidente, nadie quiso decir que le pasó algo malo y a final de cuentas creo que debería existir esa transparencia y decir, oye, me pasó, te ayudo para que a ti tampoco te pase, aunque seamos competencia, aunque estemos en la misma industria. Creo que eso realmente falta también bastante, ¿no? Y ¿qué se necesita que pase para que realmente todos pongan atención, ¿no? Retomando el tema del Foro Económico Mundial que hablan de este cyber pandemic, oye, ¿qué tiene que pasar? ¿Un ciberataque al sistema financiero a nivel global o al sistema de telecomunicaciones a nivel global para que realmente veamos el impacto de esto? Películas y series ya hemos visto muchas, ¿no? Pero ¿cuándo va a pasar realmente para que no sea un tema tal vez individualista de quién tiene la mejor seguridad para proteger mi infraestructura, sino de forma colectiva a todos los jugadores del sistema financiero en ese sentido? Sumando encima de lo que comenta Santiago, me parece súper interesante porque cuando hablamos de la cultura, regresando a lo que hablamos hace un ratito, si vamos a otros lados, otras economías, otros lados del mundo, está bien visto me sucedió un incidente, te voy a decir qué pasó para que no te suceda a ti. Es más, en algunos casos es por normativa, pero por otros lados es solo un tema de sociedad, de beneficiarnos todos. ¿Por qué aquí en México, por qué en Latinoamérica no lo vemos de esa forma y por qué seguimos tratando de esconderlo? Difícil, probablemente alguna persona que se dedique a estudiar la sociedad nos puede llegar a decir más, pero igual solo desde el ámbito de ciberseguridad deberíamos de fomentarlo más porque es la única forma de hacernos más fuerte. Entonces, muy interesante. Sí. Oye, nada más para agregar una cosita de 10 segundos, corte comercial, estamos por lanzar desde la Asociación FinTech México, pues muy similar al ABM, pero un grupo de respuesta a incidentes FinTech, y a final de cuentas en estas mesas que hemos tenido, todos están muy dispuestos a decir, oye, sí, ni modo, me pasó, te lo comparto, ¿no? Obviamente de forma anónima, pero que existe esa colaboración, entonces ya los invitaremos a que nos den apoyo, feedback y crecerlo. Y ahí sí tengo que hablar por ABM para cerrar, porque el sector financiero en México sí está trabajando con este intercambio, ¿no? En el 2018 se aceleró en la ABM, pero ahora, por ejemplo, inscritos en FSA y SAC se están haciendo estos intercambios en el sector financiero en México, invitando países de la TAM. Entonces, creo que ese intercambio ayuda con la cultura. Me voy a llevar cultura, probar con todos los actores, incluyendo otras asociaciones y otros actores, tema de cultura y ver qué está pasando en el mundo y después utilizar la regulación como en apoyo a generar esta cultura y este ecosistema de confianza, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas gracias. No sé si alguien va a preguntar algo. Sí, podemos preguntar. Gracias. Gracias, Alejandro, y gracias, Santiago. Pues estuve siguiendo ambos paneles y me parecieron excelentes, coincidieron en algunos puntos, así que quiero pedirles un aplauso para nuestras moderadoras, a la doctora Isabel Davara y a la doctora Erika Mata. Y un aplauso a los panelistas, por favor.